Esta segunda mesa habla de imágenes, subjetividades y emociones. Nos va a presentar Marcela Sá, su ponencia sobre deseos de modernidad, jóvenes mujeres del campo en el cine, jóvenes mujeres del campo en el cine de ficción chileno del siglo XX. Marcela es antropóloga, magíster en estudios de la imagen, actualmente está finalizando su doctorado en antropología social y cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona, y se desempeña como investigadora en el Fondesit Jóvenes de Película, Genealogía de la Juventud a partir de la producción cinematográfica en Chile del siglo XX. También va a presentar Felipe Díaz Espinosa, su ponencia sobre imágenes que nos tocan, fotografías de animales en laboratorios. Felipe es licenciado en Filosofía y magíster en Estudios de la Imagen por la Universidad Alberto Hurtado y máster en Filosofía y Cultura Moderna por la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar, voy a compartir pantalla en este momento, he preparado una presentación. Bueno, estoy muy contenta de volver a participar en esta instancia del coloquio. La última vez fue previo al encierro pandémico en que estuvimos. Y en estos 2 años también tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación que ya lo mencionaba Sandra, y donde hemos ya ido indagando, preguntándonos por algunas identidades, algunas narrativas que aparecen en el cine de ficción chileno. Y esta presentación, por lo tanto, forma parte de esos primeros resultados de investigación, resultados que, por lo demás, debo señalar, son colectivos de un grupo de investigadoras e investigadores, entre los que se destacan Óscar Aguilera, Marco Bragueto, Leslie Cordonier, David Bulnes, entre otros, y esta ponencia forma parte de estos pequeños primeros resultados de este proyecto Fondesit. Deseos de modernidad, jóvenes mujeres del campo en el cine de ficción chileno del siglo XX. Es el resultado de observar muchísimas películas a lo largo de estos 2 años y preguntarnos por el papel que, en primer lugar, el cine tuvo en la configuración, en la conformación de ciertas ideas y narrativas sobre lo juvenil en el Chile de todo el siglo XX. ¿Verdad? Asumimos ahí algunas premisas importantes de que el cine como industria tuvo un potencial muy importante, no solamente en ciertos consumos, ¿verdad? Ciertos consumos culturales, sino que también en las conformaciones de representaciones, en la propia socialización de los jóvenes, en el espacio del cine, en las configuraciones narrativas de ciertas subjetividades juveniles y por supuesto, incluso en algunas legislaciones que tuvieron al sujeto joven como objeto, ¿vale? Entonces esta ponencia en particular, si bien nosotros hemos ido recorriendo y observando muchas películas con temática juvenil, esta primera indagación posicionó una identidad que nos pareció súper interesante y que aparecía de forma muy recurrente, que era la de las mujeres jóvenes rurales o las mujeres jóvenes populares. Y estas identidades, que han estado muy secundarizadas, son además identidades que han estado muy invisibilizadas por la historiografía, por los propios estudios de cine o los estudios de juventud. Entonces, nos pareció súper importante ver cómo aparecían. En la imagen siempre estaban presentes, ¿verdad? Pero en lo académico no encontrábamos mayores referencias. Entonces, por eso empezamos también en este ejercicio de indagar.
Esta imagen que traigo acá es uno de los afiches originales de la película Arriba Abajo, que conforma el corpus de investigación de esta ponencia y texto que en este momento está en revisión. Bueno, para contextualizar por qué estas tres mujeres, por qué estas tres películas, señalarles un poco que esta investigación ha podido ya en estos últimos 2 años observar 50 películas, que ha sido una tarea gigantesca, porque a partir de toda la recuperación que la Cineteca Nacional ha hecho de diverso material audiovisual, reconocimos al menos 50, entre 49 y 51, yo voy a decir 50 películas que tenían en la sinopsis una referencia al sujeto joven, que el estudiante, que la joven popular, las señoritas, distintas palabras claves, indicios que nos permitían ir a observar y decir, bueno, esto puede entrar en nuestro corpus sobre cine y juventud, que ni siquiera es cine para joven o cine de joven, todavía no hemos elaborado esa categoría de forma tan contundente. Bueno, entonces, estas 50 películas fueron observadas, fue un trabajo, como les mencionaba con anterioridad, colectivo, muy enriquecedor, y hay 3 películas que son protagonizadas principalmente por mujeres de origen rural o popular. Estas son Flor del Carmen, de José Bor, Río Abajo, de Miguel Frank, y Susi, de Gonzalo Justiniano. Son películas del años 40, 50 y 80, ¿verdad? En esta imagen que podemos observar de esta diapositiva es una escena de la película Flor del Carmen, donde precisamente en el segundo caballo, se alcanza a ver a Flor, la protagonista. Entonces, a partir de las protagonistas, a partir de ellas, fuimos hilando una suerte de conexión, ¿verdad? Una conexión histórica, una conexión visual que nos parecía interesante. Bueno, estas 3 mujeres en lugares tan distintos del siglo y de la producción cinematográfica, cómo se edificaban, cómo se iban construyendo ciertas narrativas sobre ellas, ciertas representaciones, ¿verdad? Y aquí lamento para aquellos que no han visto estas películas tener que contarles un poco, muy brevemente, acerca de qué se trataban. Flor del Carmen, la película de José Bor, es una película supremamente folclórica, siguiendo acá la estética, la mirada de José Bor, que lo único que deseaba era hacer un cine nacional con todo lo que el folclore, el criollismo, toda esta indumentaria, produce una película donde Flor del Carmen es la protagonista, es una mujer eh, que está mediada a la historia por la imposibilidad de conseguir un amor romántico, porque su padre ya dio su mano a un hombre mucho mayor que ella, con el que se tiene que casar y que pues, por una cuestión simplemente económica, es por un mandato patriarcal, donde el padre decide el futuro de su hija. Entonces, el deseo de ella, su deseo de amor, su deseo de vivir este romance queda completamente truncado por esta decisión, ¿verdad? La segunda película es la última película de Chile Films, grabada por Miguel Frank, Río Abajo, que fue una película que tuvo bastante éxito en su tiempo. Y cuenta la historia de esta mujer campesina que se tiene que ir del campo porque, como dice su padre, las mujeres en el campo no sirven para nada. Y que bueno, es una boca menos para alimentar. Entonces se va de interna a trabajar a Constitución y en este espacio encuentra una transformación de su cuerpo, de sus deseos. Ella ya no quiere ser esa niña sin zapatos, esa niña descalza. Quiere ser esa joven que va al baile, quiere ser esa joven que usa tocados, que se puede transformar físicamente, etc. Vive también un triángulo amoroso y su deseo siempre está en irte a Santiago porque allá están los mejores vestidos, están los mejores peinados, etc. Entonces finalmente esa pulsión también la lleva a la ciudad. Y por último Susi, que si bien es una historia que no se desarrolla en el campo, su origen sí es en el campo, porque Susi es una mujer que vive, es una niña de Chimbarongo, y que en Chimbarongo no tiene nada para ofrecerle. Chimbarongo lo único que le ofrece es una maternidad que la golpea,
que la coarta y ella se tiene que ir porque ella sabe que tiene un cuerpo y que tiene una capacidad, ella quiere triunfar a través de su cuerpo, ser modelo, trabajar en la publicidad. Ya en los 80 está toda esta construcción de la industria publicitaria como una cuestión muy fuerte dentro de la cultura de masas. Entonces finalmente Susi migra a la ciudad y por supuesto es cosificada, es acosada y vive distintas situaciones muy, muy complejas. Estas tres películas, estas tres mujeres fueron de alguna u otra manera, la construcción identitaria o de esta subjetividad juvenil y rural fue analizada principalmente a través de la perspectiva de los estudios culturales y a través de dos grandes categorías, de las cuales no me puedo hacer cargo en esta ponencia de presentar, pero que sí puedo contarles. La primera de ellas fue la noción de identidad, mediada por cuerpo, medio y subsistencia, y la segunda fue ideología. Entonces, a partir de estas dos categorías, nosotros tratamos de comprender cómo fue que estas mujeres se fueron construyendo en imagen y relato como mujeres jóvenes de origen rural. Yo solamente puedo contar algunas cosas muy breves, por una cuestión de tiempo y también porque es una publicación que está en revisión. Y me parece que entre los relatos que ellas tres tienen, que ellas tres comparten, el tema del lugar es súper central porque nos ubica la ruralidad como un espacio, el origen rural no lo ubica como algo culturalmente insatisfactorio. Si tu deseo es enamorarte, el campo no es lo tuyo. Si tu deseo es cambiar lo que la vida tiene para ti, esa condición de clase en la que naciste, el campo no es para ti. Tienes que emigrar a la ciudad, ¿verdad? Entonces siempre es insuficiente, insatisfactorio. Y desde ese punto de vista, la felicidad nunca está en el campo, siempre está en el tránsito a la ciudad, es un anhelo, ¿vale? Y que en el caso de Susi, cuando llegamos a verlo, bueno, Susi llega a la ciudad y no necesariamente lo encuentra, pero es el anhelo, ¿verdad? Es el deseo que está ahí constantemente. Entre los otros hallazgos que encontramos, el cuerpo también, el cuerpo en imagen, el cuerpo representado por estas tres películas, sigue dentro de una matriz que, como Aníbal Quijano señala, es una matriz colonial que se instala también en el ámbito de la cultura visual chilena, donde los cuerpos blancos tienen una predominancia central en la hora de la representación. Desde ese punto de vista, si bien estas mujeres representan mujeres rurales, finalmente, los rasgos fenotípicos que podríamos decir forman parte de ese imaginario de lo rural no están presentes. Finalmente hay un borramiento, no solamente por las protagonistas, sino por el deseo que esas protagonistas expresan constantemente. Rosario, que es la única mujer, por decirlo de alguna manera, de pelo oscuro, Rosario lo único que quiere es tener su pelo rubio, crespo, quiere ser la señorita, esa señorita que iba al campo y tenía esos rizos preciosos, y quiero reírme como la señorita, ¿vale? Entonces, de alguna u otra manera, ese borramiento de otros fenotipos es algo que no solamente está presente en el cine de ficción, sino que forma parte de una industria donde la publicidad, las revistas, los afiches, todo producen un borramiento de otros rasgos que no sean los rasgos blancos. Y acá otro elemento también que para nosotros fue bien interesante, que tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Que forma parte de estas características identitarias de estas tres mujeres jóvenes. Aquí hay otro afiche de Rosario cuando está trabajando ya en Constitución como interna, y hay una idea cultural de que la juventud como momento de la vida es un tránsito, ¿verdad? Y en ese tránsito, lo que caracteriza a la juventud es la entretención, es la diversión, es ese momento de relajo. Y de hecho la juventud se acaba cuando se empieza a trabajar o cuando llega la maternidad,
son algunos como mandatos de que, perdón, mi hijo se está... entonces, de alguna u otra manera, esta idea, que es una idea muy estereotipada acerca de qué es la juventud y que de hecho la historiografía, los estudios han demostrado que efectivamente los jóvenes trabajan, el cine de ficción y estas tres mujeres también nos lo están mostrando. Estas tres mujeres están mediadas por el trabajo, ponen su cuerpo a trabajar, ya sea físicamente o ya sea simbólicamente, porque saben lo que ellas representan y representan cuerpos de deseos de la mirada masculina, de deseos de esa mirada capitalista que sabe el potencial que tienen, no solamente para el trabajo físico, sino como el potencial eh, simbólico de este sex appeal que de ella se desprende. Entonces, para cerrar, yo señalaba esta idea de hacerse un lugar como mujeres rurales y de origen popular. Estas tres mujeres transitan por lugares muy distintos del siglo XX, pero hay elementos que las unen, ¿verdad? Hay elementos que las unen como principalmente este mundo emotivo, ¿vale? Donde ellas son dominadas, pero donde también están dispuestas a conseguir todo lo que se han propuesto, ya sea en el ámbito más laboral, pero también en el ámbito vivencial o personal, ¿vale? Tienen este deseo por el cambio, tienen el deseo, en estas películas se ve claramente este deseo por el cambio, desde el momento en que el padre decide el futuro romántico hasta que el padre la expulsa del campo porque no hay que comer o porque la mujer se va, porque ya no quiere que su madre le siga pegando. Lo que hay allí es esta idea fantasiosa de que la ciudad es mejor y de que el campo se proyecta como insuficiente, ¿vale? Entonces este deseo de modernidad no solo está encarnado en la ciudad, sino principalmente en la posibilidad de agencia que estas sujetas desean tener. Así que bueno, esta ha sido mi presentación. Las dejo también con una última imagen que es también de uno de los afiches de la película Arriba Abajo y les agradezco por su tiempo de escucha. Muchas gracias. Perfecto, sí, voy a activar el micrófono. Y disculpa, pero me fue imposible cambiar a PDF, lo intenté y no se pudo. Voy a... Ok. Ahí entonces, esto. Ok, ¿se ve bien? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación a este congreso. Em, la siguiente ponencia es básicamente un resumen de mi tesis de magíster en estudio de la imagen, en la que agradezco al profesor también, Rodrigo Cordero, ya que me ayudó bastante en poder desarrollar más a fondo este problema, que es algo que me interesa mucho, el tema de la ética animal, derecho animal, y en relación a la imagen, el título que le puse a mi tesis fue Imágenes que nos tocan, fotografías de animales en laboratorio, ya que en esto las imágenes que analicé fueron las fotografías que obtuvo Brian Gang en diferentes lugares, diferentes instituciones donde se experimenta con animales. Eh, lo que sí es importante destacar es que Gang actúa de encubierto, ¿ya? Es decir, actúa de manera furtiva, porque así puede obtener las imágenes, ¿ya? Porque estas no son imágenes fotográficas que em, sean autorizadas, o sea, con permiso de los laboratorios, sino que siempre se debe tomar de manera furtiva. La cantidad de fotografías que toma Gann es enorme y de hecho en su página de internet animaltestingpictures.com podemos observar em, que estas están categorizadas. Por ejemplo, en la siguiente imagen se pueden ver a perros, gatos, monos, otros animales, equipo laboratorio, pruebas en cosméticos, en las cuales generalmente se utilizan conejos,
Y en estas imágenes, si uno hace clic en alguna, podemos ver imágenes como estas, un mono que está ahí aterrorizado, ¿cierto? Con sus manos bien firmes en las rejas, mirando un objeto de metal. Y en las descripciones que realiza Brian Gang de estas imágenes, es que, por ejemplo, en este caso, eh, se aplican investigaciones al cerebro del mono. Por lo tanto, uno podría ya apreciar o poder observar que con la mirada que tiene el animal, de miedo, ¿cierto? De auxilio, podríamos ver que no, claramente no le gusta que hagan experimentos con él. Imágenes como la siguiente, ¿cierto? Donde podemos ver otro simio que está gritando con sus manos aferradas también a las rejas, o en este caso a un perro que se encuentra encadenado con su mirada hacia abajo, con tristeza, con cuerpo encorvado, ¿cierto? Entonces, estos son el tipo de imágenes que maneja Brian Gunn y que sube al sitio web mencionado. En base a esto, me surgen varias preguntas. Por ejemplo, la primera dice si es posible que estas imágenes, ¿cierto?, puedan modificar el enorme desinterés que existe por parte de la especie humana hacia los animales. La segunda es si la mirada proyectada por los animales puede hacernos conscientes del dolor, el sufrimiento, la injusticia que padecen y así rechazar el maltrato animal al cual se están sometidos. Y si frente a esta situación em, es necesario establecer una agencia a los animales para así poder considerarlos como un fin en sí mismo. ¿Ya? Estas preguntas me llevaron a mí a pensar el tema animal, y considero que uno de los puntos más importantes y necesarios es analizar la mirada propia de los animales, de que esto nos permite poner en diálogo o en tensión, ¿cierto?, la posición animal frente a la mirada dominante, agresiva, o esa mirada capitalista que también hablaba Marcela, que tiene la especie humana ante ellos y que ha provocado, ¿cierto?, la serie de maltrato e injusticia que podemos observar en estas imágenes. Em, por eso creo que es muy importante analizar estas fotografías. Por ese motivo, las bases de la cual sostengo esta ponencia, de la cual argumenté en mi tesis, eh, es que considero que la imagen fotográfica se debe entender como un documento, un registro que nos permite visibilizar la situación y el estado de los animales que se encuentran en estas instalaciones, que no está de más decir, son instalaciones muy herméticas, es decir, no se puede entrar libremente, no se puede sacar fotografías libremente, y lo que ocurre dentro de estas instalaciones, em, lo mejor es que no salga a la luz, ¿no? Tanto los laboratorios como también habla, por ejemplo, Melanie Joy o Peter Singer de la industria cárnica, son situaciones que no deben salir a la luz. Y en segundo momento también considero, segunda base, es que es justamente por esta importancia de la imagen fotográfica como registro, es donde es posible vincular la agencia animal, a la tercera pregunta que mencioné anteriormente, para que así las consideraciones que tenemos hacia estos se modifiquen, es decir, dejen de ser vistos como meros objetos al servicio de la humanidad, y donde la mirada se hace presente con fuerza y juega un rol fundamental en la entrega de agencia. ¿Ya? Ya que sin estas consideraciones, los análisis visuales siempre terminan excluyendo al animal dentro del análisis que se hace. Nunca se considera como un agente, nunca se considera como algo que debe ser estudiado por sí mismo. Por lo tanto, como mencioné, considero que la fotografía ya actúa como un medio de conocimiento, ya que este nos da a conocer las situaciones de los animales, siendo esta una posición que nos permite expandir el diálogo o la discusión, como se quiera llamar, del tema animal hacia el ámbito ético, hacia el ámbito político, pero siempre partiendo de la imagen, ¿cierto? Como por sí misma, como soporte. La idea de imagen fotográfica como registro la tomo de los planteamientos de autores como Boris Kosoy, Susan Sontag, Francisco Alonso Martínez, entre otros, que me permiten establecer, me permitieron de hecho, una línea de investigación en la cual la fotografía se entiende como aquello que me muestra algo que ocurre, ¿ya?, que está sucediendo. Esto es fundamental entender, y de hecho fue la
la base de mi argumentación, em, puesto que esta misma idea de mostrar que la fotografía muestra aquello que ocurre, es lo que ha posibilitado y lo que la lucha por la liberación animal es lo que más ha ganado, em, ya que mostró la evidencia, o sea, fue posible la difusión de estas imágenes, pero con evidencia. Y de hecho, muchas personas se han involucrado en la lucha por la liberación de los animales justamente partiendo de observar estas imágenes, ¿ya? Imágenes que se han mostrado en marchas, en protestas, por difusión en redes sociales. De hecho, en una conversación que tuve justamente con Brian Young por vía correo electrónico, él me dice que sus imágenes fotográficas se han podido difundir en redes sociales, en YouTube. eh, Estas son libres de descargar en la página para poder usarse de la manera que quiera. O sea, él las deja a libre disposición para justamente llegar a más personas. Em, por eso creo que también entender la imagen fotográfica como archivo nos lleva a otro planteamiento, que es entender la imagen fotográfica como arma. De aquí es donde se produce un juego de palabras junto al nombre de Brian Gunn, junto a la imagen como arma, em, ya que entenderlo como de esta manera, uno puede asociar también esa idea de que la imagen fotográfica se dispara, al igual como lo hace una arma tradicional, se dispara para capturar algo. Y en ese capturar, ¿qué es lo que es? Es al animal que está en estas dependencias. De igual manera, nos encontramos con otro juego de palabras, que es justamente porque la imagen se captura, la imagen que captura al animal, lo que intenta a la vez es liberarlo de su cautividad. Entonces se produce esa idea de capturar para liberar. Capturar al animal mediante la imagen fotográfica para que, mediante la misma y su difusión, el animal se pueda liberar de las condiciones en las cuales está. Y por último, en esta relación de palabras, lo que me parece también muy importante destacar, y como mencioné anteriormente, es que Brian Gunn obtiene estas fotografías desde la furtividad, ¿ya? Por lo tanto, decir que cuando éste se infiltra y obtiene sus fotografías de manera furtiva, lo hace para también sacarlas a la luz. Es decir, se hace la relación entre furtividad, mostrar, furtividad, sacar a la luz las fotografías. Entonces creo que esas son consideraciones o ideas muy importantes de tener en cuenta al momento de analizar estas imágenes fotográficas. Em, por eso mismo, y como teniendo en cuenta los autores que mencioné anteriormente, considero que la imagen fotográfica, al momento de ser entendida como huella o registro, ¿ya? Algo que se presenta frente al lente de la cámara, nos da ya un marco general de cómo entender la imagen fotográfica, pero también siento que el mismo análisis de estas imágenes lo que posibilita es que podamos observar las emociones mismas de los animales a través de sus gestos y también, como mencioné anteriormente, la mirada. Por eso, por ejemplo, en imágenes como la siguiente, claro, podemos ver un conejo que está herido después de una investigación con él, también podemos observar imágenes como estas, en la que podemos observar a dos simios, ¿cierto? Uno más grande y uno más pequeño, en la que se tiene abrazado como seguridad, como aquello que yo no quiero que me lo quiten, ¿ya? Básicamente lo que sucede en estos casos son esos experimentos mentales de privación de la madre, en la que el pequeño simio va a ser llevado a otro centro, a otra jaula, y se pone una madre sustituta, y esta madre sustituta lo daña, lo golpea, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que quiere la madre es retener a su hijo, podemos observar en esa imagen que lo abraza, lo sostiene, ¿ya? Em, o en la siguiente imagen de un simio que está sacando la mano como pidiendo auxilio, ¿ya? Y ahí se ve claramente la cadena que lo sostiene, pero me quiero centrar en el rostro, en la cara. Sus ojos son tristes, muestran una mirada de pena, ¿cierto? Y al momento de sacar su brazo está pidiendo auxilio, como si quisiera tomar algo, o quizás también como pidiendo ayuda al propio Brian Gunn que en ese momento se encuentra ahí. ¿Eh? Por esas razones, considero que en estas imágenes
la fotografía se carga con algo más que lo puramente visual, ¿cierto? Que nos da el registro, se entiende la imagen fotográfica como registro, em, ya que analizar las emociones de los animales, que son observadas acá, se hace presente también el factor ético dentro de la imagen, se introduce dentro de la imagen, se ingresa a esta, y así se logra visibilizar a los animales y a la imagen misma más allá de lo puramente gráfico. Entonces siento que ahí es donde pueden converger también el análisis visual y el análisis ético que hay dentro de estas imágenes. Por esas mismas razones, planteo que la imagen fotográfica actúa como un medio de conocimiento ético emocional, ¿ya? Lo que permite que las relaciones que tenemos con los animales se modifiquen, como también la entrega de la agencia que les debemos a estos, ¿ya? Porque así, al momento de ser pensados y de ser considerados desde estas bases más concretas, lo que permite son cambios en la actitud que podemos tener hacia los animales. Por eso, la intención de análisis de esta fotografía, la finalidad era visibilizar a los animales que se encuentran en estas dependencias fotográficas, dar cuenta de la agencia animal y mostrar la importancia que ha tenido la mirada en los animales. Estudiar este tipo de imágenes tiene cierta relación también con una corriente muy interesada por el derecho animal, ¿cierto? Y la ética animal, que es llamada los Animal Studies. Y en los Animal Studies es una corriente, claro, de investigación animal que también es multidisciplinar, por lo tanto convergen muchas disciplinas de la arte, filosofía, historia. Y los Animal Studies nacen básicamente por la preocupación que se tiene hacia la vivisección. Entonces podemos enganchar muy bien el tema del interés que tienen los animal studies para surgir como movimiento en ese sentido, y el análisis de imagen fotográficas justamente de animales en laboratorios, en las cuales también son viviseccionados, ¿ya? Entonces ahí hacemos una relación muy directa entre animal studies e imágenes fotográficas, por lo menos en este caso de Brian Gunn. Volviendo a la pregunta número 1, podemos, y citando a Mitchell, este plantea en su texto qué quieren las imágenes, que frente a estas queremos saber qué significan las imágenes y qué hacen, ¿cierto? Cómo se comunican como signos y símbolos y qué tipo de poder tienen para afectar las emociones y el comportamiento humano. Si bien Mitchell en este texto no habla de fotografías de animales en laboratorio, sí podemos extender esta pregunta para así planteárnosla frente a estas imágenes y decir em, cómo las emociones pueden afectar, nos pueden generar ese cambio, ¿cierto?, de relación con los animales. Em, por esas razones, ¿cierto?, considero que em, la emoción de los animales y principalmente la mirada que estos tienen logra cumplir con esa función, ¿ya?, de acercarnos al animal, de cambiar esos paradigmas o esas relaciones que tenemos con estos, ya que al ser analizadas y pensadas, estas imágenes que observamos nos tocan, o sea, nos transportan a algo más que lo puramente visual, nos llevan a ese comportamiento ético. Incluso esas imágenes que nos tocan y nos son esquivas en algún momento, se dan justamente porque en ciertos momentos nos hacemos conscientes de que lo que está ocurriendo ahí es algo que está mal, ¿no? Es algo que no debería pasar. Em, por eso creo que analizar la mirada de los animales, ¿cierto? Al mirar justamente estas imágenes, em, nos lleva también a realizar otros tipos de preguntas, ¿ya? Que por ejemplo son, ¿qué miramos en una imagen? ¿Cómo miramos las imágenes? ¿Y qué consideramos que debe ser mirado? ¿Ya? Estas preguntas son, son importantes, creo yo, porque en el caso de las fotografías de animales, la tendencia siempre es mirar a estos como objetos al servicio de la humanidad, ¿ya? Se sobrepone el interés humano en base a las ganancias o beneficios que podemos obtener de esto mediante la investigación que se hace para distintos fines. Y por eso creo que cuando se analizan estas imágenes y se piensan estas imágenes desde otra perspectiva, nos lleva a cambiar la relación que tenemos con los animales, y estas preguntas
por ejemplo, qué miramos una imagen, cómo miramos imágenes y qué consideramos que debe ser mirado, pueden ser respondidas de otra manera, desde otra visión. ¿Ya? En el Perfecto, me quedan 1 minuto, 2 minutos. Em, para finalizar, solamente decir que hay un artículo de Kelly Tang en la que analiza las fotografías de Sidney Gamble, y esta, al momento de establecer estas imágenes, plantea un cambio de paradigma en cómo se entiende la relación que tenemos, y cambiar esa mirada dominante, agresiva, esa mirada capitalista que se tiene hacia los animales, y modificar el concepto del antropoceno, por ejemplo, esa relación que tiene la especie humana, el hombre, con la naturaleza y los animales, por algo que ahí se llama lo antrozoológico, que es básicamente garantizar las mismas consideraciones, la misma validez, tanto para los animales como para la especie humana. ¿Ya? Y para finalizar, solamente decir que desde una perspectiva técnica, la fotografía fue posible, sobre todo la de Brian Gunn, fue posible gracias a los avances tecnológicos que esta misma ha podido tener, ya que la posibilidad de obtener imágenes en menor cantidad de tiempo, poder esconder cámaras fotográficas porque son muy pequeñas, eso también ha posibilitado esta idea. Bueno, y para finalizar la última imagen, esta es como una muestra del uso objetual del animal. O sea, animales que fueron utilizados para la investigación y luego son desechados como meros objetos. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por sus ponencias. Y muy interesante también cómo volvemos también a poner como en el centro elementos que son marginales, lo mismo que nos pasó en la mesa anterior, y solo tenemos tiempo para una pregunta. Le agradezco de todas maneras a Manadaro, a Julio, que participaron, y hago la pregunta que por el chat puso Ana María Risco para la Marcela. Marcela, ¿cabría considerar a la mujer joven, campesina, entendida por el cine, como una especie de signo vacante y por eso mismo susceptible de ser llenado por el relato? Y ya se acordó, ¿no?, de Carmela, que viene de un lugar sano donde nunca pasa nada. Gracias por la pregunta, Ana María y Sandra, y por el espacio. Yo creo que efectivamente estos tipos de identidades más secundarizados, precisamente lo que permite es ir llenando de ciertos estereotipos, ciertas marcas constantes eh, que al no ser identidades hegemónicas, constantemente pueden ir siendo modificadas o no le permiten tener otro tipo de voz, otro tipo de agencia, que era un poco lo que mencionaba al final de la ponencia. Es decir, no solamente están como un signo vacante, sino que al ser signos más residuales, de alguna forma se espera que se mantengan siempre así. ¿Vale? No sé si es como más clara la respuesta, pero de alguna u otra manera, estas otras identidades adultocéntricas, androcéntricas, urbanas, al tener la hegemonía de la representación, eh, efectivamente pueden disputar las narrativas. Mientras que estas otras constantemente están más susceptibles de poder encarnar o mostrar esos cambios. Esa podría ser la respuesta para Sandra. Ahora, quería hacer una mención muy corta sobre Julio. Interesante considerar las relaciones de imágenes con entidades no humanas, y yo recordaba el texto de fines del siglo XIX de Darwin, cuando precisamente hace el análisis de expresiones humanas y animales, que el texto creo, si no me equivoco, se llama así: expresiones de los seres humanos, de las emociones humanas y animales. Entonces es algo que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y que de repente nosotros como academia, qué es lo que pasa con las mujeres jóvenes y con los animales, no es que no estén, es que no los vamos a observar. Ese era un poco el comentario que quería hacer.
Gracias. Felipe, no sé si tú quieres agregar algo respecto a eso. Tenemos 2 minutos respecto al comentario que hacía Julio sobre la posibilidad, ¿no es cierto?, de incluir, ¿no es cierto?, esta emotividad animal. Y también Mane Adaro preguntaba respecto a algo, ¿no es cierto?, muy conectado con eso, respecto a si habías observado las imágenes de las fotos de los ojos de los animales cuando son llevados al matadero. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas y sumado a lo que dice Marcela, el tema de la invisibilización tanto de las mujeres como de los animales dentro de la historia, también es algo que debemos considerar y analizar. O sea, siempre han estado relegadas a como lo marginal y siempre han estado relegadas como a lo furtivo, o sea, al escondido, algo que no es necesario considerar, no es necesario validar, es algo que está ahí solamente como un objeto, ¿ya?, que está siempre al servicio de algo más, ¿cierto? Entonces siempre está al servicio, por ejemplo, del hombre, siempre está al servicio de de aquel ente que genera estas dinámicas como de poder, estas lógicas de dominación. Entonces, por eso creo que ambas ponencias muestran eso y intentan hacer ese cambio de paradigma que es muy interesante, o sea, y muy importante de hacer, porque la idea del antropoceno, como mencioné anteriormente, de que la especie humana está em, como puede tomar todo lo que quiera de la naturaleza, de los animales, es muy potente, o sea, y eso también es lo que está acabando con la naturaleza y el mundo. Y respecto a lo que dijo Mane, sí, me importa el tema de los ojos, de la mirada al animal, pero no me he metido mucho en temas de la industria cárnica, sino que también solo en los temas de los laboratorios. Pero sí, o sea, puede haber conexiones muy amplias y muy buenas de hacer en ese sentido. Muchísimas gracias, Marcela, muchas gracias, Felipe, por las 2 ponencias que nos dejan también probablemente con muchas ganas de seguir conversando, pero me parece que es importante también pensar que estas instancias, estos coloquios son más bien, ¿no es cierto?, una apertura, más que un cierre, una invitación a que las personas que están interesados lo sigan leyendo, busquen, ¿no es cierto?, sus ponencias, sus artículos y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de conectar a ustedes que ya son egresados, ¿no es cierto?, entre ustedes y también con otros que están trabajando líneas parecidas. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos acompañaron en esta mesa, y tenemos ahora, inmediatamente después, en 9 minutos más, la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.